Concluyó la eliminatoria sudamericana, con Perú llevándose el último cupo que quedaba, el del repechaje, a costa de las eliminaciones de Colombia y Chile. ¿Cuáles fueron las diferencias entre las selecciones que clasificaron o siguen con vida como Perú y las que quedaron fuera? Eso es justamente lo que analizaremos en este video. Comenzamos revisando al eterno favorito, la selección de Brasil, de quien no hay mucho que hablar en una eliminatoria, ya que desde el principio se sabía que estaría en Qatar. La calidad de jugadores como Neymar, Vinicius Junior, Casemiro, Antony o muchos más que tal vez no llega a mencionar, está muy por encima del promedio de Sudamérica. Solo Argentina podía medir el verdadero potencial de la canarilla. Y para Brasil la gran pregunta es si estarán a la altura para enfrentar a selecciones europeas como Francia, Bélgica, Holanda o Alemania. Necesitan medirse con rivales a la altura de las fases finales de un mundial para prepararse para el reto de ganar el Hexa. Por su lado, Argentina venía de una eliminatoria en la que sufrió hasta el final y el fracaso del Mundial de Rusia 2018, donde fue goleado por Croacia y tuvo que ganar a Nigeria en extremis para clasificar a los octavos de final y ser eliminado por Francia, el eventual campeón. La AFA entonces decidió nombrar al inexperto Lionel Scaloni para que tome la selección como técnico interino, pero se terminó ganando el puesto. Supo renovar su plantel, sobre todo con la consolidación de un gran mediocampo en el que figuran Rodrigo de Paul, Giovanni Lo Celso y Leandro Paredes. Comenzó la eliminatoria de manera discreta, aunque sumando puntos y acercándose al objetivo. Sin embargo, con la consecución de la Copa América como el punto más alto de este proceso, Argentina está mentalmente más ligera. Se notó en cómo transcurrió la eliminatoria desde ese momento. Pero al igual que Brasil, deberá enfrentarse a rivales que midan su verdadero potencial. Su primer reto será Italia, que a pesar de haber quedado eliminada del Mundial, como última campeona europea, puede servirle al albiceleste como un punto de referencia de cómo va a llegar al Mundial. En tercer lugar en la eliminatoria terminó Uruguay, que venía de un proceso de más de una década con el maestro Tavares, pero se sentía la decadencia del mismo. A pesar de contar con jugadores de reconocida calidad, sufrió mucho durante casi toda la eliminatoria, llegando incluso a perder los puestos de clasificación antes de acabar el año 2021, después de una seguidilla de 4 derrotas que terminó con una goleada de 3-0 en La Paz y el final del maestro Tavares dirigiendo a la Celeste. La Asociación Uruguaya de Fútbol decidió cambiar de técnico, llamando al banquillo a Diego Alonso, y sabiendo que tenía que sacar por lo menos 9 puntos de los últimos 2 en disputa, lo consiguió. El Tornado supo aprovechar una combinación de jugadores consolidados como Suárez, Cavani, Josema Jiménez, de Arrascaeta, Valverde, entre otros, y a la vez darle la oportunidad a su apuesta, Facundo Pelistri. Consiguió la clasificación ganándola a Perú y jugó la última fecha tranquilo, con el boleto en el bolsillo, incluso alcanzando el tercer puesto con su última victoria frente a Chile. La selección ecuatoriana, que quedó cuarta, venía del rotundo fracaso de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Agregado a esto el escándalo del piso 17 en la Copa América del 2019 y la contratación equivocada de Jordi Cruyff, europeo que no conoce el medio local. A pesar de esto, tuvo la suerte de que Jordi renunció y llegó Gustavo Alfaro, quien, apoyado por el trabajo en inferiores de Jorge Célico, supo que tenía que renovar y supo combinar a los jóvenes con algunos jugadores de la vieja guardia, como Ener Valencia, Alexander Domínguez o Ángel Mena, incorporándolos a la base de jugadores jóvenes y de gran calidad, como Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo, Alan Franco, Piro Hincapié o Gonzalo Plata, que se fueron consolidando a lo largo del eliminatorio. Gustavo Alfaro supo armar un equipo que era ordenado, presionaba alto, rápido en la salida y profundo en sus llegadas. Tuvo un gran arranque en el 2020 con 3 victorias y una goleada incluida de 6-1 frente a Colombia. A partir de ahí, nunca volvió a estar fuera de puestos de clasificación directa, pero le costó mucho despegarse del pelotón. Dio el gran salto con una histórica victoria frente a Chile en Santiago
y así pudo afrontar las últimas 4 fechas sabiendo que dependía de sí mismo. Le bastó sumar apenas 2 puntos para clasificarse ya directamente al Mundial, sumando su último después de haberlo logrado en el empate en Guayaquil frente a Argentina. La selección peruana, que consiguió su clasificación al repechaje en la última fecha, tuvo un comienzo difícil y hasta su 5º partido solo sumaba 1 punto y estaba última en la clasificación, obteniendo su primera victoria en Quito frente a Ecuador. A pesar de aquel triunfo y de un buen torneo en la Copa América, los medios y las redes sociales lo daban por muerto al cuadro incaico por la cantidad de puntos que había perdido. Sin sobrarle nada, pero con un técnico inteligente y jugadores comprometidos, Perú comenzó a revertir la situación, consiguiendo victorias claves como contra Chile en Lima y su visita a Venezuela antes de acabar el 2021. Y en un partido que resume lo que es Perú, un equipo con orden táctico que aprovecha sus oportunidades, venció a Colombia en Barranquilla, en el que fue su victoria más importante de las eliminatorias. A partir de ahí, los peruanos dependían totalmente de sí mismos y a pesar de no ganar sus 2 partidos siguientes, con su victoria final frente a Paraguay se aseguraron el cupo al repechaje. Ahora Perú estará a la espera de los Emiratos Árabes Unidos o Australia. Frente a cualquiera de los dos será favorito, pero no debe subestimar al rival. Continuamos con la primera eliminada, la selección colombiana, que arrancaba como una de las favoritas para clasificar a Qatar, contando con uno de los mejores planteles de América y con entrenador europeo, el portugués Carlos Queiroz. Muy pronto en la eliminatoria se vio la fractura entre jugadores y el técnico después de la goleada recibida en Quito 6-1. Entró Reinaldo Rueda, que había dejado de dirigir a Chile y parecía que el equipo mejoraba, goleando a Perú en Lima y jugando una buena Copa América en la que quedó tercero y con la revelación del torneo, Luis Díaz. En la primera triple fecha en septiembre sacó 5 de 9 puntos posibles, con una victoria ante Chile 3-1, siendo la última victoria en un largo tramo de la eliminatoria. A partir de ahí, arrancó una racha de 7 partidos sin victorias y sin anotar gol. En parte responsabilidad del técnico por planteamientos poco agresivos frente a selecciones que en los papeles eran inferiores, y la falta de efectividad de sus delanteros aumentaba la presión sobre el equipo, perdiendo incluso puntos importantes de local con sus empates frente a Ecuador y Paraguay. Y llegó el partido crucial frente a Perú, en el que tuvo la pelota, buscó llegar al arco rival, pero en los últimos metros se le acababan las ideas y terminó pagando caro cuando en un contragolpe resuelto por Edison Flores se llevó la victoria el cuadro del Rima. Después de esa derrota no volvió a depender de sí mismo y a pesar de ganar los últimos partidos, ya fue demasiado tarde para la selección cafetera. Séptima en la tabla quedó la selección chilena, que arrancaba la eliminatoria sabiendo que esta sería la última de la generación dorada. Bajo la tutela de Reinaldo Rueda, al equipo nunca se lo vio explotar la capacidad ofensiva que en el papel tenía la roja. Después de su derrota con Venezuela en la 4ª fecha, renunció Reinaldo Rueda para que a principios de 2021 llamen al banquillo a Martín Lazarte, con quien por momentos se vieron destellos del fútbol de la generación dorada, e incluso tuvo el acierto de incorporar a Ben Brereton, Joaquín Montesinos, además de consolidar a Eric Pulgar en la alineación titular del equipo. Llegó incluso a tener 3 victorias seguidas que parecían revivir al equipo chileno, pero la insistencia de Lazarte por jugar con línea de 3 en el fondo le terminó costando en algunos partidos, sobre todo contra equipos rápidos, que no les costaba aprovechar los espacios que dejaba Chile. Y cuando parecía que Chile se recuperaba, perdió tal vez el partido más importante que tuvo frente a Ecuador en San Carlos de Apoquindo, donde además de haber tenido mala fortuna, en lo futbolístico se vio superado por su rival desde el principio del partido. Intentó rescatar las posibilidades con su victoria en La Paz, pero los últimos partidos iban a ser muy difíciles para la Roja, y después de la goleada sufrida en Brasil, necesitaría ganarle a Uruguay y esperar resultados ajenos, algo que nunca se cumplió. En 8º lugar quedó Paraguay,
que comenzó las eliminatorias consiguiendo puntos que le podrían haber encaminado a la clasificación, incluyendo empates en Buenos Aires y Montevideo. Se mantuvo invicto los primeros 5 partidos, pero con solo una victoria frente a Venezuela de visitante. A medida que fue avanzando la eliminatoria, se volvió evidente la falta de fútbol del albirrojo, tanto que al igual que Colombia, estuvo 7 fechas sin marcar gol y sin conocer victoria. Ni la llegada de Guillermo Barros Esqueloto pudo enderezar el timón. Abrió el año 2022 con mínimas opciones de clasificar, que rápido se acabaron con su derrota frente a Uruguay. Demostró a lo largo de la eliminatoria que además de faltarle fútbol, le faltó la solidez defensiva y la garra que alguna vez tuvo. Para la selección boliviana, que terminó penúltima, se sabía desde el principio que era bastante difícil que pudiera pelear por un puesto en el Mundial. Salvo Marcelo Moreno Martins o Juan Carlos Arce, no tienen jugadores que estén a la altura de disputarla exitosamente una eliminatoria. No supieron hacer de La Paz un fortín inexpugnable y perdieron con Ecuador, Argentina, Chile y al final Brasil. Por la irregularidad de las demás selecciones, terminaron el año 2021 con opciones de clasificar, pero debían ganar a Venezuela de visita y a Chile de local. Perdieron ambos partidos, con lo que se acabaron sus posibilidades de clasificar. Es una selección que hace décadas no consigue producir una generación que pueda pelear por un puesto mundialista. Terminó en último lugar la selección venezolana, que arrancó la eliminatoria con la ilusión de contar con una generación de jugadores talentosos y exitosos en las inferiores. Quedaron subcampeones del mundo sub-20 en el 2017. Depositó la responsabilidad de clasificar Venezuela en el portugués José Peseiro, pero el caos de la federación terminó con la renuncia del técnico después de 14 meses sin pagar. Llegó a reemplazarle de forma interina a Leonardo González, pero a esas alturas ya se veía que Venezuela se alejaba de su primer mundial. Las ausencias recurrentes de jugadores importantes durante las fechas después de la Copa América terminaron por sepultar a la Vinotinto. Terminaron contratando a José Néstor Pekerman para que inicie un nuevo proceso con miras al 2026.